vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tomen sus lugares. Quisiera un momento, hermanos, que pensemos acerca de este tema, la grandeza de Dios. Si yo preguntara esta mañana a cada uno de ustedes, ¿por qué cree que Dios es grande? Hubieran tantas respuestas positivas de la grandeza del Señor, por sus milagros, por su protección, por sanidades, por la provisión que Dios ha dado en medio de situaciones adversas. Hay tantas cosas, hermanos, que enseñan la grandeza de Dios. Pero lo grande de Dios no solamente se ve en medio de las bendiciones, sino también en los momentos difíciles que pasamos en la vida. Siempre pienso, analizo y cómo, hermanos, estamos viviendo en tiempos bien peligrosos, accidentes todos los días, de vehículos, de motociclistas, de personas, de peatones, y gracias a la misericordia de Dios, la iglesia estamos bien. El libro de Isaías, que es un libro de los profetas mayores, que así se le llama, es uno de los libros proféticos más profundos. Algunos le han llamado el quinto evangelio, porque la Biblia habla de los 4 evangelios, como son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero algunos le llaman el quinto evangelio porque es el libro que resalta, que enseña muchas profecías que se cumplen en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos Isaías 9:6, que habla del Señor Jesucristo. Tenemos Isaías 35, 4 al 6, que habla que nuestro Dios va a venir y se cumple en Jesucristo. Tenemos Isaías capítulo 52, verso 5 y verso 6, donde Dios está diciendo: y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen obviar, y continuamente blasfemado mi nombre todo el día. Verso 6, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, dijo Dios, estaré presente. Amén. Y hay muchísimas profecías, como Isaías capítulo 60, verso 1 al verso 3. Pero este texto es muy significativo, que nos invita a reflexionar sobre la grandeza de Dios. Lo voy a dividir en 3 cosas, 3 partes importantes. Diferencia fundamental en los pensamientos de Dios. Él dice: porque mis pensamientos no son nuestros pensamientos. Dios declara que sus pensamientos son muy diferentes a los nuestros. Porque nosotros podemos estar pensando una cosa en este momento
y Dios puede estar pensando otra cosa. Podemos estar haciendo planes para mañana, para el miércoles, para el domingo. Estamos planificando ya 3 cultos importantes, especiales de cada sociedad. Un culto que va a ser especial. Pero Dios puede tener otros pensamientos. No sabemos. Por eso es que Él dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Esto indica que nuestra percepción y juicio son limitados. Y que hay cosas, hermanos, que nosotros no alcanzamos a entender. Que quisiéramos saber por qué suceden estas cosas. Aún hay un libro que leí hace algunos años que se titula Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y el escritor da unos principios por qué a personas buenas le suceden cosas malas. ¿Y por qué a personas malas le suceden cosas buenas? No sé si usted en algún momento ha pensado en eso. ¿Por qué el hermano fulano, tan buena gente que era, tan educado que era, tan cristiano que era, y le sucede algo malo? ¿Y por qué las personas que hacen desórdenes y andan haciendo cosas malas les suceden cosas buenas? Por eso el escritor dice: cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Porque uno quisiera, o quizás piensa, aunque no lo diga, pero piensa que a la gente buena le deben de suceder solo cosas buenas. Pero la Biblia dice que Job era un hombre bueno. Job era un hombre justo. Que hasta Dios testifica y le dice al diablo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? Hombre justo, perfecto. ¿Y qué cosas le sucedieron? Wow, cuando uno lee el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 del libro de Job, uno hasta llega a pensar: ¿por qué Job sufrió tantas cosas siendo un hombre justo? Y es importante saber esto, hermano, porque en algún momento alguno de nosotros pueda tener alguna situación difícil. Yo siempre pienso que no solamente la gente mala va a la cárcel. Uno puede tener un accidente en un vehículo, hermano, y no somos malos. Se nos cruzó. Yo recuerdo hace algunos años, en una finca iba retrocediendo un señor en su finca, donde pesan el café, iba retrocediendo y no se dio cuenta que su propio hijo, su niño, estaba gateando detrás del finca y le quebró la cabeza, le aplastó la cabeza. Ese hombre no quería hacer eso. Ese hombre no deseaba, hermano, se deprimió de una manera que tuvieron que llevarlo hasta el psicólogo, hasta el hospital. ¿Por qué suceden esas cosas? Y quizás en algún momento algunos de nosotros van a suceder algunas cosas que no son agradables a nuestra vida. Pero Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo perfecto. Dios siempre sigue siendo nuestro Dios amoroso. A pesar de las cosas que suceden, Dios es nuestro Dios y es bueno. Hay cosas que no entendemos. Cuando se habla de José, el joven José, aquel hombre guapo, el joven José no entendía al ver, hermano, que sus propios hermanos lo vendieron a los madianitas. Él no entendía por qué fue vendido por sus propios hermanos, pero Dios tenía un propósito. Tuvo que pasar por la cárcel para llegar al trono.
Y al final, José le dice a sus hermanos, para preservación de vida, fui enviado a este lugar. Él no sabía que al final de la historia de su vida y de sus hermanos, iba a ser el proveedor para toda su familia. Los que lo vendieron, los que no lo querían, los que no lo amaban, lo llevaron hasta la cárcel, lo llevaron a una cisterna, pero al final Dios tenía un propósito en su vida. No entendemos algunas cosas. Por eso es que Dios dice en este texto sagrado, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Hablamos de la distinción de los caminos. El camino de Dios, los caminos de Dios son distintos a los nuestros, algunas veces misteriosos, algunas veces no los entendemos. Aún la Biblia dice que hay caminos. Proverbios 14:12, creo que está ese texto, no lo tengo en mis notas. Hay caminos que al hombre le parecen rectos en su propia opinión. ¿Está? 14:12 de Proverbios. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Su fin es camino de muerte. Jóvenes que pensaron que si su papá lo castigaba, que su mamá lo castigaba, era porque no lo quería, porque no lo amaba. Y jóvenes que sus padres los dejaron hacer lo que ellos querían, ahora están tras una reja, privados de libertad. Y la mamá llorando, lamentablemente, porque ellos creían que ese era el camino correcto que ellos llevaban. Amén. Que ellos hacían lo correcto, que su mamá no podía decirle nada, su papá no podía decirle nada, porque estaban en lo correcto. Caminos que parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. En tercer lugar, con la comparación de las alturas, lo que Dios dice, como son más altos los cielos de la tierra, así dice el texto. Dios utiliza, hermanos, una comparación para ilustrar su grandeza. Porque el Dios que nosotros adoramos es un Dios grande. No es un Dios miniatura, ni es un diosito como algunos dicen. Es el Dios todopoderoso. Es el Dios que hace temblar los cielos y la tierra. Hay un salmo tan importante, hermanos, que me llama la atención, cómo David describe la grandeza de Dios. Y el Salmo 95, versículos 3, 4, 5, 6 y 7. Mire qué texto es ese. Salmo 95, verso 3 dice así: porque Jehová es Dios grande. Por eso nosotros tenemos el honor, el privilegio, hermanos, de tener un Dios que no avergüenza. No avergüenza. Es un Dios grande. Un Dios que para Él no hay nada imposible. Y no solo eso, dice, y Rey grande sobre todos los dioses. Porque Jehová es Dios grande y Dios grande sobre todos los dioses. Amén. Rey grande. Y luego dice, porque su mano está en las profundidades de la tierra, en las alturas de los montes, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos
Cuando uno se pone a pensar en la grandeza de Dios, en el poder de Dios, en la maravilla de Dios, hermanos, un río que crece, que es grande, miren, todos los ríos van al mar. Y el mar no rebalsa. Todos los ríos van al mar. Y el mar no rebalsa. Porque Dios tiene el control sobre el mar. Dios tiene el control sobre las profundidades de la tierra. Dios tiene el control sobre los cielos de los cielos. Dios tiene el control, hermanos, y tiene control sobre todo ello. Él tiene el control de nuestra vida. Ese es el privilegio más grande que nosotros tenemos. Tener a un Dios todopoderoso. Y por eso ha sido llamado: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. A mí me gustaría que el Señor, pues, le demos siempre todo el honor, toda la gloria. Cuando decimos la grandeza de Dios, estamos hablando de su dominio absoluto sobre todas las cosas, sus infinitos recursos, su poder inimaginable para hacer lo que Él quiera y para quien quiera, porque Él es el Rey de todos, incluso de aquellos que no le han recibido. Un Dios grande y amoroso. La Biblia dice que Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Hace caer su lluvia sobre justos e injustos. Tremendo, hermano, cómo es Dios de bueno. ¿Cómo expresar su grandeza? Los sustantivos de su grandeza son los siguientes. Alguien dijo que su grandeza se describe por grandiosidad. Se describe por el esplendor de su gloria. Se describe por la majestad de su poder. Alteza real. Magnificencia. Gloria sobre gloria. Y un Dios así, hermanos, dice: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí. Cuando Jeremías escucha ese texto del capítulo 33 del libro de Jeremías 33:3, es un versículo que todos lo podemos. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. La pregunta es: ¿dónde estaba Jeremías cuando Dios le dice esas palabras? Póngame el versículo 1, hermano. Jeremías 33, 1 y 2, y estoy terminando. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando aún preso en el patio de la cárcel. Ahí estaba, preso en el patio de la cárcel. Wow. Diciendo, verso 2: así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Y el 3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo no sé si en algún momento usted se ha sentido como preso, aunque estemos libres.
No sé si en algún momento alguien se ha sentido como Elías en la cueva y aunque esté en el culto. Como Elías en la cueva. Como Jeremías en el patio de la cárcel. Como Jonás en la panza del pez. Amén. Donde no se encuentra la salida, no se encuentra la solución al problema o la dificultad. Es ahí donde Dios dice: clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes. ¿Por qué es que Dios hace cosas grandes? Porque Él es grande. Amén. Un Dios grande hace cosas grandes. Vamos a ponernos en pie. Él tiene todo el poder para salvar. Lo más difícil para una persona es salvarse a sí mismo, o que un humano salve a un humano. Pero para Dios no es difícil salvar a la persona, no importa quién sea y de dónde venga. Para Dios nada hay imposible. La salvación es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Y cuando Dios da un regalo, quizás no es porque lo merecemos, sino por lo que Él es. Su protección es grande. Wow, en estos tiempos yo siempre pienso, porque algunos me han dicho, hermano, San Marcos es zona de riesgo. San Marcos es zona de riesgo. Cuando yo oigo cosas así, tempestad, lluvia, Señor, tú eres grande para cuidar a tu iglesia. Eres grande para cuidar a tus hijos. Esta mañana quisiera orar por protección para su iglesia. Que Dios proteja esta iglesia. Si usted quiere ser protegido, venga un momentito, hermano. Yo quisiera orar por usted. Mientras adoramos a Dios, quisiéramos orar por protección. Así de pie se queda. Yo siento de Dios que oremos por la protección de la iglesia.